Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a estar exponiendo de lo que es la iglesia. Cuando se pregunta qué es la iglesia. Y vamos a escuchar aquí un diálogo de señor Alarcón y un pastor presbiteriano, creo. Y donde se habla, primeramente le hace la pregunta de cómo sabe que tercera de Juan es palabra de Dios, y luego se deriva el diálogo en la verdadera iglesia. Tomamos estas palabras, este pequeño diálogo de un minuto, para exponer de lo que es la iglesia. Es la cuarta entrega, digamos, de qué es la iglesia. La iglesia dijimos que es aquella que se reúne en el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad de aquellos que han creído en el Señor Jesús. Todos aquellos que han creído y han nacido de nuevo tienen el derecho de reunirse en su glorioso nombre, lo cual es el Señor está su presencia. Por eso el Señor dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que la primera característica de la iglesia del Señor es que el Señor Jesús está presente. El Señor, el amo, la cabeza de la iglesia está presente. Se reúnen en su nombre. Eso es lo principal. Reunirnos en su nombre y que esté su presencia. No sirve de nada reunirnos sin la presencia de Cristo. Y la única manera de que Cristo esté presente es por medio de la fe, por medio de haber creído. Cristo no está donde no se ha creído en Él. ¿Por qué? Porque no son iglesia. Iglesias son el grupo, la congregación, la reunión, el rebaño de aquellos que han creído. Si se reúnen en el nombre del Señor, significa que han creído. Entonces, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una institución de hombres, no son templos, no es una organización, sino que es un organismo, un cuerpo vivo, el cual la cabeza es Cristo. Entonces, aquí el señor Alarcón está, por supuesto, está absolutamente perdido en la oscuridad de Roma, creyendo que la iglesia es una institución, que la iglesia es visible, en el sentido de que podemos decir acá está la iglesia. Por eso ellos pelean, luchan, discuten, diciendo que la iglesia es visible, para decir que ellos son la iglesia. Decir yo soy la iglesia lo puede decir cualquiera. Como dijimos, es algo simbólico, lo dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No por el hecho de decir es cristiano, es cristiano, digamos. Yo puedo decir yo soy, no sé, alemán, y yo puedo decir que soy alemán, pero cuando yo muestro mi documento dice que soy argentino. Eso es lo que sucede aquí. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, que son iglesia, que son la iglesia de Cristo, se pueden llenar la boca. El punto es los documentos, el punto es en qué creen. Ahí está toda la vida y la muerte. Por eso el Señor Jesús dijo, el que cree ha pasado de muerte a vida. O sea, si ellos no creen, por más que se autoproclamen la iglesia de Cristo, están muertos en delitos y en pecados, no han nacido de nuevo. Entonces no son iglesia. Ellos pueden decir que son iglesia. El punto es que ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios sobre ellos? Porque cuando hablamos en un video de que el que declara santo es Dios y no la iglesia, es así de simple, así de sencillo. Los que creen son iglesia, los que no creen no son iglesia. Por eso dijimos que la iglesia en un sentido es invisible, porque eso lo ve Dios, lo que están lavados. Porque dice que habrá falsos maestros, habrá falsos cristianos, etcétera, que se introducirán en la iglesia para tratar de desmembrarla desde adentro.
Entonces, la iglesia, la verdadera iglesia, es invisible a los ojos humanos, en el sentido de que nadie puede decir, sigamos este movimiento. No, nosotros tenemos que seguir, como dice Pablo, la verdad en amor. Nosotros seguimos la verdad. ¿Dónde está la verdad? En el testimonio de los profetas y de los apóstoles. Allí está la verdad. Los profetas profetizaron que Cristo iba a venir, Cristo vino, y los apóstoles dan testimonio de que Cristo vino. Eso es todo, por eso seguimos la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En las Escrituras, porque tanto profetas, Cristo está a la diestra del Padre, y los apóstoles ya murieron, nos queda en las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Entonces el punto es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el grupo, la reunión de los salvados, los llamados a salir afuera, los llamados a reunirse en el nombre del Señor. En la iglesia de Cristo solamente están los salvados. El que está salvado pertenece a la iglesia de Cristo. El que no está salvado no pertenece a la iglesia de Cristo. El punto es el medio de salvación. O sea, el señor Alarcón cree que el medio de salvación es la iglesia. Él cree que la iglesia es Dios, por eso es idólatra. Él cree que la iglesia puede lavar, por eso es idólatra. Él cree que la iglesia puede santificar, puede justificar, ¿por medio de qué? De ritos, por medio de un falso sacerdocio, por medio de purgatorios, por medio de creer que María intercede por ellos, etc. Eso es la idolatría. O sea, tener un medio fuera de Cristo. Lo dijo el mismo apóstol Pablo allí en Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. La iglesia no es mediadora, la iglesia es el fin. La iglesia no es el medio, la iglesia es el fin. La iglesia es la terminación de la obra. El medio para ser salvo el ser humano es Cristo. Entonces, aquí está el punto. Él cree que el medio de salvación es la iglesia. Ni la iglesia verdadera ni la iglesia falsa pueden salvarse. La iglesia verdadera no puede salvar a nadie porque la iglesia es el fin, no es el medio. La iglesia es la culminación de la obra, es la consecuencia de la obra. No es la que salva, no es la que santifica, la que justifica. Cuando una persona está en la iglesia es porque ya está lavada, ya está santificada y ya está justificada en el nombre de Jesús. Y por la obra maravillosa del Espíritu Santo, operando allí el nuevo nacimiento. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dicen aquí, creo que es presbiteriano, que me disculpe si me equivoco en la denominación, que están dialogando, es un diálogo que un tiempito, pero que nos da el pie para aclarar lo que es la iglesia. La iglesia no es una institución visible en el sentido que dijimos que el agua que nos lava de nuestros pecados es invisible. Al ser invisible, la iglesia también es invisible, porque lo dijo el Señor, no todo el que me dice, sino cualquiera que dice Señor, Señor es iglesia, y yo, ¿dónde está esa persona? Estoy yo, porque allí está la iglesia, no. Por eso hay falsos maestros, por eso hay sectas que dicen que son profetas de Dios, que son santos de Dios, y sin embargo no son. Dicen que son hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Entonces una persona no es visible. Pues yo sigo a esa persona que dice que es de Dios, pero es del diablo, entonces yo estoy siendo engañado. Por eso Jesús dijo, lo dijo Pablo, no, que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Por eso la iglesia verdadera y los ministros toman del verdadero magisterio que son los apóstoles. De ahí nosotros tomamos todo el testimonio de la verdad. Por eso Juan, por eso Pablo decía nosotros, los apóstoles decían nosotros tenemos la verdad. O sea, nosotros tenemos el testimonio verdadero de que Cristo es lo que profetizaron los profetas. Por eso nosotros tenemos la verdad, decían los apóstoles. Y estamos en la verdad. Estamos, dijo Juan, en el verdadero. Entonces, vamos a escuchar un poco lo que dicen estos señores con respecto
a la iglesia. Primero le hace la pregunta de tercera de Juan, que nos anticipamos a decir que tercera de Juan, porque yo sé que es palabra de Dios, porque lo dijo Jesucristo. Dijo Jesucristo, todo el que los oye a ustedes me oye a mí, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y si esa carta la escribió Juan, significa que ¿quién lo dijo? Cristo. ¿Quién lo confirma? Cristo. Cristo es el que estableció el canon. Cristo dijo de acá hasta acá. El que los oye a ustedes, a mí me oye. Ahí el que puso el límite es Dios. Cristo. Cristo es el que puso el límite. Lo mismo que el Antiguo Testamento. ¿Quién puso el límite? Cristo. Cristo es el que reconoció el Antiguo Testamento cuando digo escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Vamos a escuchar un poquito, pero lo que vamos a hablar de que en este video, de que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la congregación de los lavados. Después vamos a hablar de los santificados y de los justificados, pero en este video vamos a hablar, en esta cuarta entrega, de los lavados, de los que han sido lavados. Si alguien pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la congregación de los lavados, punto. No es de ninguna denominación, no tiene nombre, son los lavados. Los lavados. El que está lavado es iglesia, el que no está lavado no es iglesia, eso es todo, no hay más nada. Después los nombres, todo secundario. Las denominaciones son... El punto de las denominaciones, o atenerse a una denominación, es como estar en una cárcel de una doctrina que quizá uno no comparte completamente. Por eso la iglesia no tiene denominación, digamos, sino que es escritural. Somos sola escritura. Si se le preguntara a los apóstoles de qué denominación eran, si estuviéramos en esa época, dirían que son de la congregación de los lavados, en este caso, para tocar el punto de este video, o de este capítulo, o esta entrega, de la congregación de los lavados. Si usted ha creído en Jesucristo, usted pertenece a la congregación de los lavados, a la congregación de los que están limpios, de la congregación de los inocentes. Entonces, a esa congregación pertenecemos nosotros, a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La congregación de los lavados. ¿Por qué los católicos no son la congregación, no son iglesia de Cristo? Porque no han sido lavados, porque ellos dicen que están en un proceso de lavamiento. No. El proceso de lavamiento ocurre una sola vez, es instantáneo eso. Cuando nosotros creemos, somos lavados de nuestros pecados, y eso no lo puede ver nadie. Por eso en ese sentido es invisible. Es invisible porque una persona que no me conoce y me ve pasar nunca va a decir que yo soy parte de los lavados o estoy lavado. Simplemente me ve y me ve como un ser humano común y corriente. No dice, ahí va uno de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es invisible, es algo interno, es un lavamiento interno, espiritual. Por eso es invisible. Eso lo ve Dios, el testimonio, Dios es testigo de que yo estoy lavado por la obra redentora de Cristo, que he muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Por eso allí en Pentecostés, allí en los 120 cayó el Espíritu Santo y ahí estaba la iglesia verdadera. Ahí estaba la iglesia verdadera. Y sin embargo, ellos pudieron ver, y Lucas da testimonio, de que lenguas de fuego había sobre sus cabezas. Pero eso no lo vieron la gente, lo vieron solamente ellos porque fue una experiencia. Muchas veces en la iglesia, nosotros estamos en la iglesia y podemos ver cosas que lo puede ver la iglesia nomás. No lo pueden ver los hombres comunes, aunque hay casos que sí, pero lo que sintieron fue como un estruendo, y que, bueno, se sacudió allí Jerusalén, y todo se llamó la atención, ese estruendo, ese como un trueno, como un viento recio. Entonces dijimos que, también en otra entrega dijimos que la iglesia verdadera es la que tiene el Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu Santo porque ha creído. Todo eso en base a la fe. Y si los católicos no tienen fe en el Cristo verdadero, ¿por qué decimos el católico? Porque si el católico creyera, no sería más católico. Si se entera
que tiene salvación, ¿para qué quiere ser católico? Si el católico siempre lo tiene en un proceso de salvación. O sea, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello para salvarse, para alcanzar la salvación. Pero un día cree en Jesucristo y se entera que ya está salvado, que no tiene que hacer más nada. Entonces, ¿para qué va a seguir siendo católico? Si es católico es porque no es salvo. Simplemente es eso. Porque la persona cuando cree es salva. Es como dijimos que aquella persona que tiene una herencia de un tío de Europa, por ejemplo, que le heredó $1 billón o $1 billón de euros, que es que por toda su vida no va a tener problemas económicos, ni él, ni sus nietos, ni su tataranieto. Entonces él tiene un humilde trabajo y dice, ¿para qué voy a seguir trabajando? Para comer, porque la persona cada día trabaja para poder comer ese día y darle de comer a su familia. Pero un día recibe una herencia por la cual no tiene que trabajar más. Y esa es la salvación. Cuando se dice se salvó, a veces una persona se saca la lotería o gana un premio o lo que sea, le dice se salvó le dice, ¿no? Es un dicho del pueblo, se salvó. Y en este caso la salvación es así. Cuando nosotros creemos, nos salvamos porque somos herederos. Tenemos la salvación, no necesitamos más nada. Por eso el católico no es salvo, porque el día que el católico cree en Jesucristo, no necesita ser católico, o sea, no necesita hacer más nada. Es como este hombre que dijimos, no necesita trabajar más para darle de comer a su familia, porque ya tiene una herencia que tiene dinero como para tirar para arriba, para nadar en dinero. Entonces, ¿para qué va a trabajar? Quizás lo hace por gusto, porque ya se acostumbró al trabajo, pero ya lo hace, si quiere lo hace y si quiere no lo hace. ¿Por qué? Porque ya tiene una herencia que no necesita trabajar. Y con la salvación es igual. Usted no necesita hacer nada para salvarse cuando usted cree en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Él es el que trabajó por nosotros. Cuando nosotros recibimos una herencia, una riqueza, es porque otro trabajó por nosotros, digamos, en el sentido de que otro se hizo rico, multimillonario, pero el que trabajó, el que puso la cabeza, el que hizo las empresas, fue otro, mi pariente, digamos, este tío de Europa que estamos diciendo. Él es el que hizo todo. Pero un día se murió y bueno, todo eso queda para mí. Pero ¿quién trabajó, yo o él? Él trabajó. Él es el que hizo toda esa maquinaria multimillonaria, que un día, bueno, se iba a morir y iba a quedar la herencia. Y esa herencia, en este caso, pongámosle, me toca a mí. Pero ¿quién es el que trabajó? Ese es el punto. ¿Quién es el que trabajó para que yo sea rico? Él, no yo. Yo simplemente recibí por ser pariente. Y en este caso, cuando nosotros creemos, pasamos a ser hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, heredamos toda la herencia, digamos, se puede decir, de la salvación. O sea, el trabajo que hizo Cristo es el beneficio para nosotros por haber creído en Cristo. Yo no tengo que hacer nada. Por eso el católico, cuando cree en Cristo, ya no tiene que hacer más nada y entonces deja de ser católico. Por eso la persona que se salva deja de ser católica. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser pobre. Por eso, como dijimos en New York, el católico tiene un Cristo pobre, un Cristo que no le puede dar nada, el Cristo católico. Pero el Cristo verdadero es rico. Es el dueño del universo, usted imagínese, de tener como padre y un salvador como Cristo, que son dueños del universo. ¿Usted qué necesita? Usted no necesita hacer nada, simplemente darle la gloria, la alabanza, la honra a nuestro Dios. Por eso nosotros somos la iglesia de los lavados. Iglesia significa los que se reúnen, la congregación, el rebaño, de los lavados, en este caso, de los lavados, porque dijimos, perdón. Y esta erais algunos, más ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. No es como dicen parte del catolicismo, que también, porque ellos dicen que tienen la misma doctrina, uno dice una cosa, otro dice otra. Como dijimos, Plasencia decía que Jesús corría por las venas de Jesús la sangre de María, y el Papa decía que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Quiere decir que María era una pagana. O sea, tiene, por supuesto, porque es como los testigos falsos. Son testigos falsos. Los testigos falsos es así, se contradicen los unos a los otros. No pueden llegar a una unidad de testimonio. Solamente los verdaderos pueden llegar a una unidad de testimonio.
Entonces, testigos verdaderos, como los apóstoles, pueden llegar está todo unido perfectamente, toda la palabra de Dios. Entre los apóstoles no hay contradicción porque todos han visto lo mismo y han sido verdaderos testimonios, no como los católicos que se inventan, son falsos testigos. Entonces, al ser falsos testigos, se contradicen entre ellos. Por supuesto que en la iglesia cristiana, por malas interpretaciones, pero no es culpa de los apóstoles las malas interpretaciones, es culpa de aquellos que... O sea, usted tiene un buen profesor, pero tiene alumnos malos alumnos que no quieren aprender bien, no es culpa del profesor. Acá los profesores y los maestros son los apóstoles. Que la iglesia y parte de la iglesia entiendan mal las cosas no es culpa ni de Dios ni de los apóstoles. Las cosas están bien hechas. No es culpa de la sola escritura. ¿Qué culpa tiene el libro de que los alumnos aprendan mal? O interpreten o tengan interpretaciones privadas, como ya lo hablamos tantas veces. Entonces, el punto está en que la iglesia verdadera, ¿qué es la iglesia verdadera? No tiene nombre, digamos. Si se pudiera tener un nombre, es la congregación de los lavados. Por eso lo decía Pablo, más ya habéis sido lavados. ¿Quién era Pablo? Un lavado. ¿Quién era Pedro? Un lavado. ¿Quién era Juan? Un lavado. Eran lavados. ¿Quién era la iglesia primitiva? Lavados. Lavados con un agua espiritual. Por eso cuando cayó el Espíritu Santo y purificados con un fuego espiritual, como cayó en Pentecostés, allí en Hechos 2, la gente los miraba y ¿qué veía? Veía borrachos. Decían, estos están locos, estos están llenos de mosto, por eso hablan todas estas cosas. Pero daban testimonio por medio del don de lengua de que era algo de Dios porque hablaban en la lengua por la cual... ellos la podían entender, toda la gente que estaba allí, ¿no? Vamos a leer un poquito aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿qué veía la gente? La gente veía a Galileo. Lo mismo cuando Jesús le preguntó, dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Dijo Jesús. Y uno decía, ¿vos creen que sos Jeremías, Elías o algunos de los profetas, Juan el Bautista que ha resucitado? Ellos ¿qué veían? No podían ver lo que ve Dios, digamos, o no tenían revelación. Pero a los apóstoles se les fue revelado que estaban frente al Hijo de Dios. Y sucede con la iglesia. Nadie, por eso la iglesia es invisible, porque el hombre común no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, dice, no son galileos todos estos que hablan, por eso ellos, en vez de ver a la iglesia, como dice aquí el señor Alarcón, porque las sectas tienen que tener algo extraño. Usted observe que si usted ve un mormón por la calle se da cuenta que es mormón, porque tiene una camisa blanca, una corbata, rubio, etcétera. Se da cuenta, ¿por qué? Porque necesitan algo externo, porque lo interno no lo tienen, o un testigo de Jehová, o diferentes sectas, o el catolicismo mismo, los curas, cuando uno ve unos curas dice que son católicos. Pero la iglesia verdadera no es así. La iglesia verdadera es invisible, es, si se puede decir, espiritual. ¿Por qué? Porque el agua que nos ha lavado es espiritual. Nosotros no necesitamos disfrazarnos con polleras, esas polleras que se llaman túnicas, ellos ponernos cuellito clerical para decir que somos de Dios. No, nosotros no necesitamos eso porque nosotros estamos lavados, ya estamos salvados. Eso es algo espiritual, es algo que no se ve al ojo humano. Por eso yo decía, no son estos galileos. No dijo, esta es la iglesia de Cristo. Ellos no dijeron, aquí está la iglesia de Cristo. No, ellos dijeron, no son estos galileos. O sea, ¿qué vieron ellos? Hombres comunes y corrientes. Vieron galileos.
no vieron la iglesia, no vieron la iglesia católica, como dice esta gente tan inepta, como el señor Alarcón. No vieron, no es que Pedro y los apóstoles salieron todos vestidos de rojo, de cuellito clerical, con sotana, salieron con crucifijo aquí en el cuello, con rosario, tirando agua bendita. Él piensa que la iglesia primitiva era eso, o sea, es una cosa totalmente descabellada. Eso vamos a escuchar un poquito. ¿Cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? Está en el canon. ¿Quién lo compone el canon? El canon. Bueno, ya dijimos la pregunta que hace este señor. ¿Cómo sabe que Tercera de Juan es palabra de Dios? Lo dijo Cristo, el que los oye a ustedes, me oye a mí, punto. Tenía la autoridad apostólica. ¿Quién le dio esa autoridad a Cristo? Punto, eso es todo. ¿Cómo yo sé? Porque se cumple lo que ellos dicen. Es palabra de Dios. O sea, el canon lo estableció Cristo y todo coincide, todo va en su lugar. Es como un rompecabezas donde cada pieza va en su lugar. O sea, Tercera de Juan era una pieza que iba dentro del canon. O sea, si uno tiene cada carta, cada evangelio, cada palabra, cada libro, usted, si fuera eso un rompecabezas, usted coloca cada pieza y usted va a ver que todo coincide. Todo coincide y todo, ¿por qué? Porque todo es inspirado y todo es parte de un todo, digamos. Eso es la obra de Dios. ¿Cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? Porque nadie puede crear o hacer algo como es la Biblia, que todo esté perfectamente unido y que no haya contradicciones. Puede haber aparentes contradicciones, pero no hay contradicciones en Dios. Dios no es contradictorio. Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, Tercera de Juan, uno lo coloca dentro de la Biblia y coincide y entra perfecto. Eso es todo. Lo dijo Cristo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. O sea, Juan nunca iba a hablar en contra de la sana doctrina. Lo dijo Cristo. Porque yo sé que Tercera de Juan es palabra de Dios, lo dijo Cristo. Punto. Yo lo pruebo. Cristo me dice, Juan habla en mi nombre, los oís a Juan, me oís a mí, dice Señor, yo pongo allí como una pieza de un rompecabezas y veo que calza perfecto, que no le sobra ni le falta nada, perfecto. Eso es todo. Así que no es ningún misterio, ninguna cosa extraña eso. Eso es lo más sencillo que puede haber. Recibido por la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia que había. La católica. Escucha de vuelta. ¿Cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? Está en el canon. ¿Quién lo compone el canon? El canon fue recibido por la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia que había. ¿Quién lo compone el canon? Él cree que la iglesia compuso el canon. O sea, ya lo hablamos tantas veces, ¿no? Es el canon que el canon es el grupo, digamos, de libros inspirados por Dios que son legítimos. Pusimos el ejemplo del instituto, de la escuela, de la academia, de la universidad, donde hay un grupo de alumnos, hay un profesor, hay un director, una institución, autoridades y hay un libro. O sea, hay un año lectivo donde se le tiene que enseñar determinada materia o determinada carrera a un grupo de cursantes, a un grupo de alumnos, el cual los que tienen la autoridad es el director y las autoridades de lo que le van a enseñar ese curso. Luego toman a un profesor o a un maestro, el cual da la materia. ¿Quién tiene la autoridad? Los directores, de decirle al profesor tiene que dar esta materia. Por ejemplo, arquitectura. Bueno, agarran el libro de arquitectura, el director y las autoridades, contratan a un profesor o a un maestro o un académico para que pueda enseñar arquitectura a un grupo de alumnos. Esa decisión la toman las autoridades. O sea, el canon lo define Dios. ¿Y por qué? Porque el que inspira es Dios, como dice allí en Timoteo. Toda palabra es inspirada por Dios. Si Dios quiere que algo salga a la luz, simplemente inspiró a estos hombres, a los profetas y a los apóstoles, para que escriban y para que eso tenga la autoridad de Dios.
Entonces, este director con las autoridades dicen, bueno, este libro de arquitectura va a enseñar el profesor aquí. Entonces le dan el libro al profesor para que el profesor enseñe. ¿Qué hicieron los alumnos? Los alumnos no hicieron nada. El punto es que la iglesia son los alumnos, la iglesia son los discípulos, la iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia es como los alumnos. Usted, si alguna vez estudió o estudiamos, fuimos a la escuela, sabemos que nosotros nos presentábamos y cuando entrábamos al instituto, a la escuela, a la academia, lo que sea, o a la universidad, una vez que cruzábamos esa puerta, no teníamos ninguna autoridad para determinar qué materia se da, los horarios, nada. Nosotros simplemente obedecíamos lo que decían las autoridades y lo que nos enseñaba el profesor por medio del libro. Eso es todo. O sea que la iglesia no estableció, la iglesia lo que hace es aprender de los maestros, de los profesores, de los profetas en este caso y de los apóstoles. Nada más. Después el orden lo ponen ellos, o sea, el instituto pone las aulas, pone todo el instituto. O sea que Dios pone todo, Dios pone todo, Dios pone el libro, Dios pone el maestro, Dios pone el profesor, Dios pone los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, los pone todo, lo pone Dios. Lo único que hace la iglesia es aprender de ellos. Y a la vez, por supuesto que hay un magisterio contemporáneo, un magisterio vivo, se puede decir, pero todos extraemos la doctrina de los apóstoles, profetas y apóstoles. Por eso el fundamento está en los apóstoles y profetas. El testimonio de Cristo. Eso es todo. O sea, ahí está el canon. El canon, ¿quién lo estableció? Dios. Cristo mismo lo dijo, el que los oye a usted, me oye a mí. Ahí estableció el Nuevo Testamento, Señor. Punto. El que los oye a ustedes, me oye a mí, ahí se estableció el canon. Por eso Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Ahí estableció el Antiguo Testamento. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo dijo Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo, el canon lo estableció Cristo. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dicen estos señores, que se deriva en lo que es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? Está en el canon. ¿Quién lo compone el canon? El canon fue recibido por la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia que había. La católica. No romana. Bueno, en este caso dice que el canon fue recibido por la iglesia. Es bastante se acerca bastante a la verdad, digamos. O puede ser verdad, porque dijimos son los alumnos. ¿Qué es el canon? Aquello que recibe la iglesia, dijo. O sea, ¿de parte de quién? De Dios. ¿A quién Dios le dio la responsabilidad de la palabra? A los apóstoles. Por supuesto que el Espíritu Santo es el que acomoda todo. O sea, el Espíritu Santo se encargó, por supuesto, que eso esté en orden. O sea, que los libros... O sea, ¿quién cuida los libros? Si usted tiene una institución y está el director, las autoridades, la institución se encarga de cuidar ese libro de arquitectura, como dijimos del ejemplo de la ilustración. Se encarga de que ese libro esté en condiciones para que el profesor lo pueda enseñar a los alumnos. Es así de simple. O sea, que lo que dice aquí este pastor presbiteriano, que la iglesia es la que recibe. Son los alumnos que simplemente reciben la enseñanza del profesor por medio de un libro que le dio las autoridades de la academia, la universidad, el instituto, el colegio o la escuela. Eso es todo. La iglesia no tiene autoridad para nada. La iglesia somos los que recibimos. Por eso bien dijo aquí la que recibe. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? Está en el canon. ¿Quién lo compone el canon? El canon fue recibido por la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia que hay. El canon fue recibido por la iglesia. Y es bastante acertado. El canon fue recibido por la iglesia. O sea, la iglesia no definió nada, simplemente recibió.
Si usted ha sido alumno, lo único que hace es recibir algo que ya se ha definido antes. El libro que le están enseñando a usted, por ejemplo, si usted quiere ser arquitecto y se siente y hay un profesor que le enseña arquitectura, todas las decisiones las tomó el instituto o la academia o la universidad que le enseña la carrera, de que van a estudiar ese libro, ese manual. La decisión la tomaron las autoridades, no usted. Usted simplemente se sienta a aprender. Esa es la iglesia, la que se sienta a aprender. Después, por supuesto, que Dios levanta pastores, maestros y evangelistas para que enseñen, transmitan, instruyan al pueblo, como lo dijo Pablo. Yo fui constituido predicador, maestro, apóstol a los gentiles. Si nosotros tenemos un maestro, un predicador y un apóstol, es Pablo. Nosotros como gentiles. De ahí, todos los que son maestros, pastores y evangelistas extraen de las enseñanzas de Pablo, de los apóstoles y de las profecías de los profetas, etcétera, de toda la Biblia, haciendo toda teniendo un panorama completo del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, acá se aborda el punto de la iglesia verdadera. Dijimos que la gente que estaba allí presente en Pentecostés no vio galileos borrachos. Por eso dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Vamos al versículo 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, por un lado, algunos veían Galileo y otros veían borrachos. O sea que la iglesia, y esa era la iglesia verdadera. ¿Qué queremos decir? Que la iglesia verdadera es invisible, no es visible a los humanos. No es visible. Lo dijo el mismo Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Usted le puede creer a un falso maestro y cuando tiene un verdadero maestro no le cree. Si usted se pone a estudiar la Escritura y a pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine, le ilumine el corazón y el entendimiento, se va a dar cuenta quién es falso y quién es verdadero por medio de las Escrituras, por medio de las enseñanzas del apóstol Pablo, los apóstoles y los profetas. Pero si usted no tiene ese conocimiento, usted no sabe quién es quién. ¿Por qué? Porque eso es algo invisible y que se manifiesta por medio de tener una sana doctrina. Por eso dice así en 7:15 en adelante el Señor Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero en su interior son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto de un profeta? La profecía. En este caso, ¿cuál es el fruto de un verdadero maestro? La enseñanza. O sea, una enseñanza verdadera está denotando que es un verdadero maestro, y si tiene una falsa enseñanza, es un falso maestro. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta? Por medio de la enseñanza. Pero si yo no sé cuál es la verdadera enseñanza, ¿cómo sé que es un verdadero maestro? Por supuesto que el testimonio del Espíritu Santo en nuestro interior nos va siempre a guiar. Por eso dijo el Señor, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Y siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a las Escrituras. ¿Quiénes están en las Escrituras? Los maestros, los profesores, los académicos, los apóstoles. Ellos son los que dan testimonio de la verdad, de que Cristo vino, y conocen y transmiten, enseñan, instruyen el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dicen estos señores. ¿Cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? Está en el canon. ¿Quién lo compone el canon? El canon fue recibido por la iglesia, ¿Qué iglesia? la única iglesia que había, La católica. no romana. Dice, ¿qué iglesia? Dice, bueno, aquí responde bien en el sentido, dice que es aquella la que ha recibido, no dice la que ha compuesto el canon o que ha establecido el canon, dice la que ha recibido, y eso es lo más correcto. La iglesia es la que recibe, la que aprende, porque la iglesia son los alumnos, somos los que aprendemos de los apóstoles y nos sujetamos a la autoridad de Dios, por medio de los apóstoles, en este sentido de que
si Dios puso a los apóstoles, nosotros aprendemos de los apóstoles, porque los apóstoles son los profesores, los maestros que el instituto pone, como hicimos en la ilustración. El instituto pone a un profesor y ese profesor tiene toda la autoridad para enseñar. Es así de simple. Los apóstoles tienen la autoridad para enseñar, ¿por qué? Porque fueron puestos, ordenados por Cristo. Los papas, el catolicismo, como ellos dicen que la iglesia es madre y maestra, ustedes saben las locuras que dice esta gente, que es madre y maestra. Jesús nunca dijo que la iglesia era madre y maestra. La iglesia son los discípulos. Es como poner a discípulos a enseñar. No, los discípulos o los aprendices o los alumnos están para aprender, no para enseñar. La iglesia no está para enseñar. Los que están para enseñar son los apóstoles. De allí Dios constituye pastores, maestros y evangelistas para la obra del ministerio, para que los santos sean perfeccionados en el conocimiento del Hijo de Dios y no sean engañados y llevados como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Eso es todo. Entonces, dice bien que la iglesia es la que recibe. La iglesia no tiene ninguna autoridad para terminar este libro así, este libro no. Usted imagínese, usted es un alumno y dice, no, profesor, ese libro no me gusta, mejor este libro. Lo va a mirar el profesor y le va a decir, siéntese por favor, cállese la boca y aprenda. Porque son otros los que definen, o los que definieron, o otro, el que definió el canon, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me oye, el que los oye a ustedes me oye a mí. Punto. Se determinó el Nuevo Testamento. La autoridad es apostólica. La autoridad es apostólica. Y la responsabilidad está sobre ellos, como en el Antiguo Testamento estaba sobre los judíos, en guardar, cuidar las Escrituras. O sea que Pablo dijo que las Escrituras le habían sido confiadas al pueblo judío. Ellos eran los responsables de las Escrituras. Pues Dios deja responsable, por supuesto. Dejó a los judíos, al pueblo judío con el Antiguo Testamento, y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Él dejó todo en orden. Está todo en orden. Así que vamos a escuchar un poquito más. O sea, si usted se pregunta en el año 1430, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué le responde? Acá dice este nefasto señor, que se llama Santiago Alarcón, dice, si usted pregunta en 1430 cuál es la iglesia verdadera, y aquí, bueno, aquí creo que se equivoca, y diciendo que es el catolicismo romano. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo. El catolicismo romano siempre persiguió a la iglesia de Cristo, siempre fue anticristo, anticristiana. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo, jamás. Si existía una institución como el catolicismo romano era porque mataban a los verdaderos cristianos. Porque el verdadero cristianismo no es una institución, no es pompa, no es gloria de hombres. La iglesia de Jesucristo es el grupo de los lavados simplemente, el grupo de los salvados. Acá no hay vanagloria de nada, digamos, aunque hay cristianos vanagloriosos, pero acá simplemente es la sencillez de Cristo, el amor de Cristo, es el grupo de los salvados. Usted imagínese el ambiente donde hay un naufragio y están cantidad de personas ahogándose, pero viene un bote salvavidas y los salva. Ese grupo de salvados es la iglesia. Es la iglesia. Y usted imagínese qué ambiente puede haber ahí, un ambiente de paz. Porque han sido salvados, porque la deuda se les ha pagado, porque han sido lavados. Yo había hablado el ejemplo de los niños lavados. Yo me acuerdo cuando era niño que mi madre, tenía mis hermanitos, y nos iba lavando y nos iba colocando encima de la cama, éramos pequeños, y bueno, estaban de un lado los hermanitos que tenían que bañarse, que habían jugado todo el día, estaban todo lleno de tierra, de polvo, entonces se tenían que bañar. Entonces mi madre, a medida que lo iba bañando, lo iba colocando en la cama o en un lugar aparte. Entonces todos los bañaditos estaban contentos, felices, resplandecientes, brillantes, y los otros esperando a ser lavados. O sea, son dos grupos
Es distinto. Si en el grupo de los lavados yo veía que siempre era la alegría, el jolgorio, las risas, la paz, la bendición. Ahí ese es el ambiente de la iglesia de Jesucristo. El ambiente de la paz, de que la deuda ya ha sido pagada, de que estamos lavados, estamos limpios, estamos resplandecientes, listos para salir a la presencia de Dios, listos para ver a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Estamos listos. Así que vamos a escuchar un poquito. Pastor. Romana, la papista. Claro. Claro, ahí dice, ¿qué iglesia? Dice, claro, si a los verdaderos cristianos los mataban, ¿no? O sea, la iglesia verdadera no es pompa, no es romanismo, no es templos, no son vestiduras extravagantes, no son báculos, no son aguas benditas, no son incenciarios, no son curas, no son todas esas cosas raras de la religión. El cristianismo es el grupo de los lavados, el grupo de los salvados, de los justificados, de los santificados. Simplemente es eso, nada más. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso es. Entonces, aquí el señor Alarcón dice, y da un poquito de... Porque él dice, porque él no vivió en esa época. Porque si él hubiera vivido, supongamos que toda su familia era cristiana y la Inquisición los hubiera torturado, comido por ratas, cerrados por la mitad. Si a su familia la hubieran tomado y lo hubieran colgado de sus miembros, o despedazado con caballos, aserrados por la mitad, comido por leones, comido por animales. Si le hubieran puesto a su familia metales calientes, plata, oro, lo que sea, lo que usaban ellos, donde le abrían la boca a los cristianos y los llenaban de metal derretido, no sé si se reiría como se está riendo, o él mismo hubiera pasado por esa situación, de que una persona, por solamente ser sospechosa, la mataban en esa época. Por solamente un testimonio de que alguien decía que aquel es cristiano, lo vieron con una Biblia, era suficiente como para encarcelarlo, juzgarlo, y la mayoría de las veces eran asesinados. Entonces este hombre no tiene conciencia, este hombre está totalmente enajenado por las tinieblas, haciendo mofa, diciendo que el catolicismo romano era el que reinaba, por lo tanto era la iglesia verdadera. Reinaba porque se imponía a través del terror de la muerte, de la oscuridad, del robo. Por eso reinaba y podían decir, nosotros somos la iglesia. Es algo totalmente oscuro lo que pregona este señor Alarcón. Algo diabólico. Se nota que a él no le mataron un hijo, no le mataron una madre, no vio cómo aserraban a su gente. Si él tuviera hijos, ver a su propio hijo que lo parten por la mitad con un serrucho. Por eso se ríe, por eso se mofa, porque es un idólatra, que no tiene conciencia dónde está parado, ni sabe dónde está parado. Vamos a escuchar un poquito más. Era la única que existía, por eso. No era la única, disculpa. No era la... Se ríe porque a él no le mataron a ningún pariente. Y él no vivió en esa época, por eso se ríe. Se ríe con la risa del demonio. Pues solamente el demonio se puede reír de eso. Solamente el demonio se puede reír de la Inquisición que ocurrió en toda esa época, en la Edad Media, donde la oscuridad imperaba en cada centímetro de la tierra. Donde los cristianos eran comidos por ratas. Los encerraban, le ponían ratas en el estómago y se los comían. Así mataban a los cristianos. También estaba tantas torturas que había. Si usted ve las torturas de la Inquisición, se descompone. De las torturas que ha hecho la Iglesia Católica, por eso este señor dice que la Iglesia verdadera era la Iglesia Católica. Claro, porque mataban a los verdaderos cristianos, entonces ellos se autonombraban la Iglesia de Cristo. Vamos a escuchar un poco más. No te rías. ¿Habían más iglesias? Indudablemente. Él pregunta, ¿había más iglesias? ¿Cómo va a haber más iglesias si las mataban? Había más iglesias. Él dice que había una sola iglesia. Vamos a ir a la palabra de Dios
Dice en Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 5, dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice, versículo 4, perdón, vamos a leer al 3, dice: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias a Dios, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Ellos dicen que hay una sola iglesia para decir que todos tienen que ser una secta. Por eso la secta dice que son una. O sea, el cuerpo de Cristo es... ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo, por supuesto, pero está dividido en regiones por una situación geográfica, por una situación de orden, de gobierno, por una situación natural. Pero no porque seamos una religión, ni nada por el estilo. Por eso dice Pablo, dice, sino también a todas las iglesias de los gentiles, todas las iglesias de los gentiles. O sea que hay muchas iglesias, debido a ¿qué? A la geografía simplemente. Y este hombre dice que cómo hace un hombre para ser la cabeza de la iglesia. Por eso esos han deformado todo el evangelio. ¿Cristo fundó una sola iglesia? Dice que Cristo fundó una iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación. El que fundó la roca es el Padre, allí en 28:16. De Isaías. Hay una roca que fundó el Padre, y la podemos leer en las Escrituras, que en 28:16 dice, y vamos a leerlo en las Escrituras de la Biblia Católica, ya que tenemos acá a mano. Dice, mirad que yo pongo una piedra en Sión. Yo pongo aquí en el Padre. Yo pongo una piedra en Sión. Una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada. El que tenga fe no vacilará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que pone la fundación, o el que funda una roca, una piedra, es el Padre. Y esa piedra no es Pedro, es Cristo. En el Antiguo Testamento no se profetiza de Pedro, se profetiza de Cristo. Mire, si un profeta va a profetizar de Pedro, Pedro era polvo. Si algo profetizaban los profetas era de Cristo, la roca. Entonces, Dios funda una roca en Sión, dice, y esa roca es Cristo. Por eso Pablo dice, y la roca era Cristo, en 10:4 de 1 Corintios. Y la roca era Cristo. Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús vino, ordenó 12 apóstoles, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. La iglesia es consecuencia de toda esa obra. Eso quiere decir que Cristo fundó el catolicismo romano. Allí en 16, 18 y 19. Pero ahí no fundó nada Cristo. Ahí simplemente le dio una tarea a Pedro por haber reconocido y por haberse revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente. Vamos a el movimiento cristiano estaba disperso en diversos lugares. Un poquito más. Que existía, por eso. No era la única, disculpa, no era la única. Si usted se pregunta en el año 1430 cuál es la iglesia verdadera, ¿qué le responderían, pastor? Romana, la papista. Claro, porque era la única que existía, por eso. Bueno, ahí se equivoca la romana, la papista. La romana papista era el poder imperante en esa época que mataba a cristianos. Por eso se decía que era, por eso hay tanto problema con los reformados. Por eso el señor Alarcón puede discutir con reformados, porque son la misma pelota negra que los católicos. Si ellos creen que el catolicismo romano es la iglesia verdadera, es lo mismo que la nada, que no se ponga a discutir. Por eso ellos, los reformados son salidos del catolicismo, son un muñeco de trapo que usan los católicos para decirle, le estamos pegando al cristianismo, el cristianismo miren lo ridículo que son, pero no son otra cosa que católicos reformados. Así aquí el Señor cree que la iglesia católica es
la iglesia verdadera y que todos se desprenden de ella, solamente que ellos están equivocados en una negrura doctrinal que no entiende nada. Porque como dijo una cosa acertada, ahora dice una cosa totalmente desacertada. Él dijo que la iglesia católica es la iglesia verdadera, es lo que muchos creen de los reformados. Prácticamente todos los reformados creen que la iglesia católica es la iglesia verdadera, solamente que está equivocada o que se ha desviado, nada que ver. La iglesia católica nunca fue la iglesia de Cristo, jamás. Siempre fue el paganismo que persiguió a la iglesia, se disfrazó de cristiano para poder perseguir a los cristianos, matarlos, destruirlos y desmembrarlos desde adentro. Pero la iglesia está en pie todavía, la iglesia está viva. La iglesia verdadera somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, que se nos han perdonado todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y que tenemos salvación eterna. Esa es la iglesia verdadera, no esta gente diabólica que se ríe de la Inquisición católica romana, donde ha matado a miles y miles de personas, diciendo que ellos son la iglesia verdadera. No era la única, disculpa. No era la única, no te rías. ¿Habían más iglesias? Indudablemente. Pero Cristo fundó una sola iglesia. Había más iglesias, por supuesto. Siempre hubo más iglesias, porque las iglesias es la reunión de los lavados. ¿Cómo usted hace para contener millones y millones de personas en un solo lugar? Eso es imposible, por eso hay más iglesias. Iglesia significa reunión, reuniones, diferentes reuniones. Por eso el Señor dijo que todo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3. ¿Y cuánto? Y si hay muchos lugares donde los cristianos se reunían, por ejemplo, dijimos 16:4, después tenemos Primera de Tesalonicenses 2:14, Primera de Tesalonicenses 2:14, dice así la palabra de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 2:14, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios, de las iglesias, de las reuniones de los santos, de las reuniones de aquellos que se reúnen en el nombre del Señor. El Señor dijo: donde hay 2 o 3, ahí está mi iglesia. Imagínense cuántos cristianos había en esa época y cuántos cristianos hay hoy. Millones. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muchas reuniones, que hay muchas iglesias, que hay muchos congregados en el nombre del Señor. Por eso hay muchas iglesias, y eso es lo que le duele a la secta romana, que existan las iglesias, pero eso es algo que no se puede impedir. 1 Corintios 16:1, 1 Corintios 16:1, usted observe qué lejos está esta gente de la verdad. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La manera que ordené a las iglesias de Galacia. O sea que había muchas iglesias. ¿Por qué? Porque se reunían en el nombre del Señor. Creían y se reunían en el nombre del Señor. 7:17 dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. También en 1:4 allí de Apocalipsis habla Juan de las 7 iglesias de Asia, etc. O sea que la iglesia es una, pero está dividida en iglesias. La iglesia como cuerpo es uno, por supuesto. Todas las órdenes las recibe de la cabeza que es Cristo. Tenemos 15:41 de Hechos. 15:41 de Hechos. Dice: y pasó, leemos el versículo 40, dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que lo que niega el Señor es lo que niega el catolicismo, que hay iglesias. Hay iglesias. Y eso es algo que no se puede controlar, porque la secta no puede controlar eso. Por eso ellos reniegan de todas estas, de las iglesias, porque no las pueden controlar. Porque el único que puede controlar eso es Dios, o sea, Jesucristo como cabeza de la iglesia. 5:42 dice la gloriosa palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dijimos que también ahí en Filemón 1:2 habla
de que las iglesias, como hablaba también de Priscila y Aquila, que en la casa de Priscila y Aquila era la iglesia del Señor también. Dice, y a la amada hermana Apia, dice en Filemón 1:2, y a Arquipo, nuestro compañero en milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea que Pablo reconocía que los que se reunían en las casas era iglesia. Entonces había muchas iglesias, ellos se reunían por las casas. ¿Qué quiere decir? Que cada casa era una iglesia, era un lugar de reunión. Eso es así de simple. Por eso la religión es todo lo contrario. La iglesia es templo, la iglesia es pompa, la iglesia es esclavitud para la religión. O sea, la religión es una celda, es una prisión, pero la iglesia verdadera es libertad. Por eso se reunían en las casas. Ellos no necesitaban templo, no necesitaban nada, no necesitaban pompa, no necesitaban nada, necesitaban agua bendita, necesitaban rosario, solo creían en Jesucristo. Por eso la iglesia verdadera era perseguida, era invisible. Por eso decimos que la iglesia, porque si fuera el catolicismo, la iglesia verdadera, los atraparían enseguida, porque aquellos que van de sotana los atrapan y los matan, punto, se acabó. Por eso la iglesia verdadera no se puede, no es visible la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ha sido salvada y ha sido lavada por un agua invisible, no se sabe. El mundo no lo puede ver. Nosotros sí sabemos que somos hijos de Dios porque hemos creído y el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Pero el mundo... Entonces tenemos Colosenses 4:15, Colosenses 4:15, dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Te imagínese, la iglesia que está en su casa. O sea, es lo más contrario que puede haber la religión, porque el católico, si no va al templo, si no está el sacerdote, no es iglesia. Porque ellos viven como en el Antiguo Testamento. El católico vive como que Cristo no vino, que Cristo dejó una religión, vino a dejar el catolicismo. O sea, que Cristo se bajó del trono para dejar el catolicismo. Te va a ser la negrura de esta gente, del pensamiento de esta gente. ¿Por qué? Porque ya no hay más templo y no hay más sacerdote. Ahora el templo y el sacerdote están en el cielo. Nosotros cuando creemos se nos perdonan todos los pecados. O sea, somos libres, como dicen 6:22 de allí, de Romanos. Fuimos libertados del pecado por medio de la fe. No necesitamos templo terrenal, estamos hablando, sacerdotes terrenales, porque ahora eso que era una sombra y figura de Cristo y el templo, del santuario celestial, ahora está en el cielo. Y por medio de la fe yo puedo recibir perdón de pecados. Antes era algo visible, por supuesto, porque era una sombra, era una figura de lo que iba a venir, o sea, la salvación. Todo israelita o todo que quería recibir perdón tenía que ir al tabernáculo, tenía que ir ahí donde estaban los sacerdotes. Pero un día eso fue quitado, un día fue sacado, digamos, y fue trasladado al cielo con el sumo sacerdote que es Cristo. O sea, eso sigue en vigencia, lo que pasa es que ahora es efectivo. Porque antes dice que fue cambiado por algo que no es, porque los sacerdotes eran débiles y los animales, la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Ahora el sumo sacerdote es eterno, es santo, es sublime, sin pecado y que eternamente nos da salvación. El sumo sacerdote que es Cristo. Y esa sangre, que antes era sangre de animales que no podían quitar el pecado, ahora es efectiva. Quita el pecado, que es la sangre de Cristo. Antes era algo temporal, ahora es algo eterno, es algo espiritual. Antes era una figura, antes era una sombra, ahora está la realidad. La persona cuando cree, recibe perdón de pecados. Antes tenían que ir al tabernáculo, ahora vamos al tabernáculo celestial o al santuario celestial por medio de la fe. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando vos prediques, la persona va a poder recibir perdón de pecados porque los cielos se le abrirán. Allí está el santuario, allí está el sacerdote y la persona que ha creído puede recibir perdón de pecado. Antes tenía que ir a Israel, que era una sombra y figura, era algo temporal.
ahora es algo, digamos, eterno, porque la obra ya está consumada. Ya Cristo está a la diestra del Padre. Entonces, por eso se le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino. Cuando vos prediques, como pasó con los judíos allí en Hechos 2 y en Hechos 10 con los gentiles, con Cornelio, se van a abrir los cielos y van a poder recibir perdón de pecados, porque ahora el tabernáculo está en el cielo y hay un camino nuevo por el cual las almas pueden recibir perdón de pecados. Antes era el camino al tabernáculo terrenal, ahora es el camino al tabernáculo celestial, un camino nuevo que él abrió, dice la palabra, con su propia carne, o sea, dando su vida, permitió el perdón de pecados de toda la humanidad, y el que cree es salvo, y el que no cree, y el que rehúsa creer no es salvo. Así de simple, así de sencilla es la salvación. Solamente hay que creer en Cristo, nada más. Entonces vamos a escuchar un poquito más. El movimiento cristiano estaba disperso en diversos lugares. Pero, por ejemplo, pastor, estaba toda la ¿Cristo iglesia de cuántas iglesias Oriente. fundó? No formó una institución. No, Cristo formó una comunidad de creyentes. Cristo no fundó ninguna iglesia. Este hombre está mal de la cabeza. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo fundó una iglesia? La iglesia es consecuencia de la fundación, ¿no? La iglesia no es el medio de salvación, la iglesia es el fin. Porque si Cristo hubiera fundado una iglesia, digamos, sería el medio de salvación. Pero el medio de salvación es Cristo, no la iglesia. La iglesia es el fin, la iglesia es la consecuencia de la salvación, la consecuencia de la obra. Cuando digamos, empezó su obra salvadora, se puede decir, cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y empezó como que nació la iglesia ahí recién. Pero Cristo no fundó nada, la iglesia es consecuencia de la obra de Cristo. Cristo no fundó nada, porque dice que fundó para decir que fundó el catolicismo romano, lo cual es absolutamente falso. Si hubiera sido que Cristo fundó, lo cual no dice la palabra que haya fundado nada, en 16, 18 y 19, ahí es como querer comprar una empresa sin dinero. Si Cristo no había pagado el precio, no había derramado su sangre, no había muerto, no había resucitado, no se había sentado a la diestra del Padre, ¿cómo va a fundar ahí? Ahí no tiene nada para fundar. Es como que usted dice, bueno, voy a fundar una empresa, hombre, Coca-Cola, cualquier, voy a fundar, supongamos que usted es el fundador voy a fundar Coca-Cola, pero ¿cuánta plata? No tengo nada, no tengo un peso. Pero yo la fundo, dice, yo la fundo, ya empiezan a funcionar. Pero no tiene empleados, no tiene nada, bueno. ¿Quién puede hacer eso? Un loco. Ellos tienen un Cristo loco, un Cristo esquizofrénico, como hablábamos ayer, un Cristo bipolar, un Cristo que no está bien de la cabeza, es lo que tiene el católico. ¿Cómo Cristo va a fundar la iglesia allí en 16, 18 y 19 sin derramar su sangre, sin haber sacrificio, sin haber muerte, sin haber resurrección, sin sentarse a la diestra del Padre? ¿Cómo va a haber fundación de una iglesia allí? ¿Cuándo Cristo fundó una iglesia? Cristo nunca fundó, Cristo era la fundación. Él era la roca fundada. Él no vino a fundar nada, él no vino a poner a Pedro en primer lugar, no vino a hacer nada de eso, él vino a cumplir la ley, él vino a morir, él vino a dar la vida por los hombres, a quitar el pecado del medio. A eso vino Cristo, no a dejar una religión muerta y vacía como el catolicismo romano. Eso es absolutamente falso, lo que dice este señor. Dice, ¿cuántas iglesias fundó? Cristo no fundó nada. Cristo era la fundación. La iglesia es consecuencia de esa fundación. El resultado, el producto de la roca, de la fundación. Y cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de la iglesia, está hablando de Cristo, la roca. Vamos a leerlo. Porque se dice que la iglesia no es la iglesia no tiene ninguna autoridad. La única autoridad que tiene es anunciar la palabra, anunciar el evangelio, dar las buenas nuevas. Esa es la autoridad que tiene, pero más nada, no puede hacer nada, la iglesia no venció a la muerte. El que venció a la muerte es Cristo, la roca. Dice 18, perdón, y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, como ya lo expliqué muchas veces. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De qué están hablando? Está hablando Dios, está hablando el Hijo de Dios, está haciendo una pregunta el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no era un demente, uno que se extraviaba en sus pensamientos, preguntaba una cosa y después salía con otra cosa, se iba por las ramas, no. Él era perfectamente lúcido, era el Hijo de Dios. Él que pregunta: ¿qué dice la gente que es el Hijo de Dios? Punto, se acabó, todo tiene que girar alrededor de esa pregunta. Y dice, la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? O sea, todo gira alrededor de la roca. Y cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿de quién está hablando? ¿De la iglesia? ¿De Pedro? ¿De quién está hablando? De él mismo, de la roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué estaban hablando? De la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando habla de que la roca va a vencer, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, no podrán detener a ella. Pero si malinterprete, se piensa que la iglesia no hizo nada, nosotros somos consecuencia de la victoria, nosotros no vencimos. El que venció es Cristo, Cristo es el que venció a la muerte, al pecado, y las puertas del Hades no lo pudieron detener. Él salió del Hades, Él resucitó. No lo pudieron detener las puertas. Es como ir a una comisaría, a una cárcel, donde usted es culpable. Si usted es culpable y lo llevan a la cárcel, hay puertas que no lo dejan pasar a usted. ¿Por qué? Porque usted es culpable. Pero si usted es inocente y lo llevan a la cárcel y se decide y se juzga, y se llega a la conclusión y al veredicto y al juicio de que usted es inocente, las puertas se le abren. ¿Por qué? Porque usted es inocente. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca, contra aquella roca que fue al Hades. Esa roca era inocente. Entonces, cuando él sale al tercer día, las puertas se le abren, no pueden prevalecer contra él. ¿Por qué? Porque él es inocente, no es culpable. Si él hubiera sido culpable, las puertas del Hades hubieran prevalecido, o sea, no se hubieran abierto delante de él. Entonces la iglesia no venció, el que venció es Cristo. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la roca, no la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia es consecuencia de la victoria de Cristo, la cual sí nos da autoridad para predicar el Evangelio, porque hemos sido lavados, santificados, justificados y salvados por Cristo. La roca, aquella que venció a la muerte, las cuales las puertas del Hades no prevalecen o no prevalecieron contra ella. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Cristo formó una comunidad de creyentes. Yo no estoy hablando de eso, yo le estoy preguntando, Cristo, ¿cuántas iglesias fundó? Tiene un único cuerpo. No tiene Repito más. la pregunta, Cristo, ¿cuántas iglesias fundó? Cristo tiene una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Ninguna. De la que Listo, es la fantástico. cabeza. Entonces, Suficiente. hay y habrá una sola iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, hay una iglesia, pero no es la católica romana. Hay una iglesia, hay un cuerpo, pero es consecuencia de la salvación de Cristo. No es un medio de salvación. Nosotros somos los lavados, como dice la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los lavados.
aquello que hemos creído, como dice allí en Efesios 5:26, Juan 3:5 y Tito 3:5. Hemos sido lavados. Dice la palabra que se usa allí en 1 Corintios 6:11, que es lavado. Vosotros ya habéis sido lavados. La palabra que se usa es apolauo, que significa lavar completamente, haber remitido, despedir, enviar, lavar, que la suciedad, el pecado, se nos quitó por medio de un lavamiento, se nos quitó el pecado. La palabra también en griego significa purificarse, bañarse, quitar. Lavar afuera o quitando. Entonces todo eso es, el lavamiento es la figura de una limpieza, de que se saca la mugre, en este caso se saca el pecado y quedamos limpios. Lavarse significa una confesión pública de que hemos sido lavados por medio del bautismo en agua. O sea que el bautismo en agua es algo simbólico, es algo como un documento de identidad. Usted, para presentarse delante de alguien, presenta sus documentos. Si le requieren a alguna autoridad los documentos, tiene que hacer algún trámite, usted para identificarse lo hace por medio de documentos. El bautismo es un documento que me identifica como hijo de Dios, simplemente eso, pero el documento no es usted, el documento lo identifica simplemente, pero no lo salva. El que lo salva es el agua, Cristo, por medio de un agua espiritual que nos lava. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del espíritu, o sea, a través de un agua espiritual. Lo mismo que dice en 5:26 de Efesios, dice: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra esta de agua, que también acá lavamiento significa lautrón, que es baño, bautismo. Lobo, que es bañar a la persona entera, y nipto significa limpiar las manos, los pies, la cara, solo mojar una parte, realizar ablución. La ablución eran los lavamientos que había en el pueblo judío, todas esas. Por eso había problemas, siempre hubo problemas con el lavamiento, porque todo es el lavamiento, o sea, estás limpio o estás sucio. Las abluciones eran lavamientos, los cuales hubo también una discusión allí sobre la tradición de los ancianos con Jesús por los lavamientos, por las abluciones. O sea, ellos eran muy rígidos en los lavamientos. O sea que ese lavamiento, esa agua, el agua natural, no puede lavar algo espiritual como el pecado. Entonces nosotros necesitamos un agua espiritual para que se nos lave de nuestros pecados. La ablución era un lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de purificarlo. El lavatorio era la acción de lavar. El bautismo por ablución o derramamiento era el derramamiento de agua sobre la cabeza, purificación o dedicación. O sea, todo eso era simbólico. O sea, todo eso simbolizaba un lavamiento. O sea, todo lo que es estos bautismos, abluciones, derramamiento de agua, eran todas cosas simbólicas de un lavamiento espiritual. Cuando vino Cristo, esto se hizo realidad en nosotros por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, hay un lavamiento interior que nos lava de nuestros pecados, lo cual quedamos salvados, quedamos limpios para la gloria de Dios. Por eso en aquellas épocas del oscurantismo, como se dice, en esa negra época donde se creía, debido al catolicismo, de que no había que bañarse porque se quitaba el agua del bautismo y perdía la salvación. O sea, esas locuras de la ignorancia. Por eso el catolicismo imperaba, debido a la ignorancia. Si una persona no se bañaba para no quitarse el agua del bautismo y quitarse la salvación, ¿por qué? Porque ellos creían que el agua salvaba. Y si ellos se bañaban, se quitaban el agua de la salvación. Son todas esas cosas que, bueno, la gente prácticamente no se bañaba, prácticamente 1 o 2 veces al año. Y era una cosa, por supuesto, espantosa, una
denigración del ser humano, que todo es producto de la ignorancia y del catolicismo romano, como se ríe este señor Alarcón, se ríe de la Inquisición, de los cristianos muertos, dice él, se jacta y se mofa diciendo que había una sola iglesia, dice la iglesia, claro, si los mataban a todos, a los cristianos los mataban. ¿Cómo no van a existir ellos? Y es como una persona que agarra una ametralladora y 20 personas y agarra una ametralladora y los mata a todos y dice, ¿y quién está? ¿Quién está? Y estoy yo, estoy vivo, ¿por qué? Porque tengo la ametralladora. Y como que no había más nadie, no había más nadie. Estaba yo solo, dice. Claro, como van a estar solos y los mató a todos. Y eso pasó con la Iglesia Católica. Dice, ¿quién estaba? La Iglesia Católica. ¿Por qué estaban ellos? Porque los mataban a todos, nadie podía protestar. Por eso se enojaron tanto con Lutero, porque por eso se llama protestante. Pero se protesta contra la mentira. Dios protestó, Pablo protestó, los profetas protestaban. O sea, se protesta. Si yo a usted le miento, ¿usted qué va a hacer conmigo? Usted me va a protestar. Va a levantar su voz si yo le miento, o cualquier persona miente. ¿Qué va a hacer una persona? Reacciona, protesta. Y eso es lo que sucedía. Por eso se llama protestante. Porque han protestado contra la mentira, no contra la verdad. Una cosa es protestar contra la mentira, otra cosa es protestar contra la verdad. Si protesta contra la verdad, rebelde. Si protesta contra la mentira, está en el lugar correcto. Por eso los mataban. Y Lutero surgió porque no lo pudieron matar, simplemente. Si no, lo hubieran matado como cualquiera, que los mataban como rata, como perro a los cristianos. Así ha sido el catolicismo romano toda su historia. Ellos dicen, nos apoyamos en la historia, pero si la historia hablara, diría claramente que ellos son diabólicos, son inquisidores, son asesinos. De esto se ríe el señor Alarcón. Se ríe de los muertos, de los cristianos, por eso es un anticristo, es anticristiano y no tiene salvación. No tiene salvación. Así como lo ve el señor Alarcón, no tiene salvación si no cree en Jesucristo. Así que vamos a escuchar un poquito más. Ya creo que termina aquí. Correcto, existe solo una comunidad de creyentes. Existe solo una comunidad de creyentes. Existe una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, o sea, el grupo de los lavados. El grupo de los lavados. En Efesios 5:26, la palabra que se usa para, vamos a ver, ya lo leímos aquí, a ver, dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra, recibimos y creemos, por supuesto. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios produce en usted fe. Y usted cree, usted puede creer por medio de escuchar la palabra de Dios. Cuando usted cree, Dios le lava de todos sus pecados. Sucedió así en la casa de Cornelio. Mientras Pedro hablaba, dice que cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque los pecados habían sido perdonados. ¿Por qué los pecados habían sido perdonados? Porque creyeron al discurso de Pedro, al mensaje de Pedro. Al creer, se le perdonaron los pecados. Y al tener la vida perdonada de pecado, vino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a venir a un lugar limpio. Y esa limpieza se produce por medio de la fe, por medio de haber creído en Jesucristo. Entonces, la palabra para lavamiento es katsarizo, que es limpiarme, para limpiar, purificado, hacer limpio, desaparecer. O sea, desaparecer la mancha, la suciedad, el pecado. Inocente. Katsaros, un derivado de la palabra katsarizo, es inocente, limpio, puro. O sea que Dios, al limpiarme, Dios me ve inocente con la inocencia de Cristo, sin ningún pecado. Por supuesto que todos los cristianos vamos a tener que dar cuenta un día en el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho bueno o malo, como dice Pablo, y como dice Pedro, que todo lo que nos resta en esta vida, vivamos haciendo la voluntad de Dios, santificándonos. Aunque ya estamos salvados, hasta el día de nuestra muerte tenemos que darle la gloria a Dios en agradecimiento, porque Él ha perdonado toda la deuda, Él ha perdonado todos nuestros pecados y somos salvos. Entonces tenemos que vivir una vida digna de nuestro Salvador. Entonces, inocente, limpio, puro, libre de mezcla y de impurezas, sin tache. ¿Quién vivió así? Cristo. O sea, yo soy salvo
por la santidad de Cristo, no por mi santidad. Mi santidad es para darle la gloria a Dios, la alabanza, la honra a Dios, aquel que me ha salvado. Pero el que me salva es la santidad de Cristo, porque dice libre, sin mezcla, sin impureza y sin tacha. ¿Quién puede vivir así? Nadie. El que cree se le imputa toda la vida de Cristo, toda la justicia de Cristo, toda la santidad de Cristo, y Dios nos ve sin tacha, o sea, como una persona que ha pagado la deuda. No sé si, creo que a todos los seres humanos lo ha pasado, que ha tenido una deuda, y cuando usted tenía la deuda, al que le debía no lo miraba muy bien, así siempre lo estaba mirando con recelo, como se puede decir, pero el día que usted paga la deuda, es como que queda todo en cero. Es como que vuelve la sonrisa, vuelve la amistad, vuelve la paz. Y es así con los hijos de Dios. O sea, nosotros cuando creemos en Cristo, porque lo dice la misma palabra allí en Romanos, cuando éramos enemigos, Cristo murió por los pecadores, murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios, estábamos enfrentados con Dios. Pero el día que nosotros creímos, la deuda quedó pagada y se estableció. Dios nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Y ahora podemos tener paz para con Dios por medio de la fe. Entonces esa agua, y quería tocar el punto del agua, y con esto terminamos. El punto del agua es... el agua, la palabra es judor. Dice, para santificarla, santificarla es otra palabra que es hagiazo, que lo vamos a ver en el próximo video si Dios quiere, habiendo purificado, casarizo, purificado, en el lavamiento lautrón, que es un lavamiento completo, del agua. Y aquí está por la palabra, la rema. Del agua. Y el agua es importante saber qué agua es. Porque acá sucede la confusión de que se piensan que es el agua del bautismo. O sea, un agua terrenal, un agua material, un agua física, H2O. Pero no es esa agua que está hablando, porque está hablando de judor, un agua que se habla como de un agua lluviosa. Y esto nos da a entender que es un agua que viene de lo alto. No es lo mismo que un agua que usted saque de un manantial, que la está sacando de abajo, que un agua que viene de arriba. O sea, eso tienen como dos orígenes. Hay un agua que usted la saca de la tierra, que es el agua natural, el agua que usted puede ver, tocar, beber, etcétera, bañarse, lavarse. Pero eso no puede lavar sus pecados, ni limpiar sus pecados. ¿Por qué? Porque el pecado es algo, por más que si usted tiene un pecado, por más que se bañe, se ha conocido casos de personas que han cometido un gran pecado o han matado a una persona, dice que después se viven bañando, porque se sienten la culpa, se quieren lavar de su pecado, pero nunca lo logran, por supuesto, porque es un problema interno, es un problema espiritual, porque el pecado es abstracto, es algo que lleva a la persona, es algo que no se ve. Y algo que no se ve tiene que ser lavado por algo que no se ve, por un agua que no se ve. Si usted puede ver suciedad en su cuerpo, lo puede lavar con agua que se puede ver. Usted puede bañarse y quedarse limpio. Pero una mancha que usted no ve, no la puede lavar con agua que ve. Tiene que lavarla con un agua que no ve, que es un agua espiritual. Y esta agua, que habla de judor, es un agua como lluviosa, es un agua como de lluvia. Hablando, como dijo el mismo Señor, te es necesario nacer de nuevo. Cuando le habla a Nicodemo Jesús de nacer de nuevo, habla de nacer de arriba. Y cuando nos habla de nacer de arriba, es un agua que viene de arriba. Es un agua espiritual, es el agua de Dios que nos lava, que nos limpia, que nos purifica y que nos deja santificados, limpios, relucientes y salvados para la gloria de su nombre. Entonces, la palabra es judor, la cual es como un agua de lluvia que nos lava, es un agua que viene de arriba, que perdona todos nuestros pecados, que nos purifica y que quedamos salvados una vez y para siempre. Esa es la iglesia de los lavados, la iglesia de los santificados, de los justificados, de los salvados. Esa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el catolicismo romano, ni es ninguna religión, ni ninguna secta.
La iglesia es el grupo de los lavados. No tenemos denominación, no tenemos nombre, simplemente somos el grupo de los lavados, la congregación de los lavados, los que hemos sido lavados con un agua que viene del cielo, como dice aquí la palabra en Efesios 5:26, como dice allí en 3:5 de Juan, como dice también, como leímos en 1 Corintios 6:11, toda esa agua es la misma palabra judor, que habla de un agua que viene de arriba, el agua que nos lava, que nos limpia, nos justifica, nos santifica y nos salva para la gloria de Dios. Así que en esta cuarta entrega de lo que es la iglesia es la congregación, el rebaño, el grupo, la reunión de los lavados según la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Así que lo vamos a dejar por acá. Que Dios les bendiga a todos.